Hola, hoy es el quinto domingo de Cuaresma. Ya vamos muy avanzados en la Cuaresma. De hecho, el domingo que viene ya es Domingo de Ramos. Y en este domingo vemos el Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan nos habla de perdón y nos habla de misericordia. También lo veíamos el domingo pasado, lo del perdón, porque veíamos la parábola del hijo pródigo llamada, aunque es más bonito llamarla la parábola del Padre Misericordioso. Y veíamos a ese padre que perdona al hijo pequeño que se había marchado de casa pero luego volvía, aunque el arrepentimiento suyo no fuera del todo, pero aún así, bueno, pues el padre, como es tan bueno, le perdona. Y también al hermano mayor, pues también le perdona, a pesar de que sea un orgulloso y que le falte misericordia y que no comprenda que su hermano ha vuelto a casa y que eso es una buena noticia. Hoy vemos otro momento en el que Jesús también es interrogado. Es interrogado acerca de lo que se tiene que hacer con una mujer que ha sido pillada en adulterio. Y los que le hablan a Jesús, los escribas y los fariseos, le dicen, vamos a ver, hemos pillado a esta mujer en adulterio, ¿qué hacemos? Según la ley de Moisés hay que apedrearla. ¿La apedreamos o no? Claro, era una pregunta trampa. Era una pregunta trampa porque si Jesús decía que había que apedrearla, podrían llamarle cruel. Y si decía que no había que apedrearla, pues entonces estaba saltándose la ley de Moisés, con lo cual dijera lo que dijera, ya había quedado mal. Sin embargo, Jesús quiere aprovechar precisamente esa pregunta para interrogarles a ellos por dentro, para que piensen de verdad y para que se den cuenta primero de la estupidez de la pregunta y segundo y sobre todo de lo importante de la misericordia y también de que piensen de que encima están juzgando pues de una manera muy severa como si ellos nunca hubieran cometido un pecado, que hay personas que van por el mundo así, van por ahí juzgando como si ellos nunca hubieran cometido ni un pecado ni un error, que si nunca hubieran hecho algo mal. Pues Jesús le plantea la pregunta o les dice, vale, muy bien, pues si queréis que os responda os voy a dar una respuesta. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y el Evangelio nos dice que empezando por los más viejos, poco a poco todo el mundo se fue marchando porque en eso sí que fueron sinceros de que realmente todos tenían pecados. Y los más viejos más porque habían vivido más y habían tenido más tiempo de equivocarse. Y al final se queda Jesús solo con la mujer. Dice, bueno, ¿dónde están los que te condenan? ¿Nadie te condena? Pues yo tampoco lo voy a hacer. Vete y en adelante no peques más. Obviamente Jesús no le va a decir que lo que ha hecho está bien, lo que ha hecho está mal, ¿vale? Y lo que está mal está mal. A veces también tenemos una sociedad que lo que hace es que cuando alguien hace alguna cosa que está mal, dice, no, no te preocupes, no pasa nada, o directamente dice, eso está bien, es correcto hacerlo. No, no. Para Jesús un adulterio está mal. Pero Jesús le da la oportunidad de convertirse, de cambiar, de intentarlo de nuevo. En eso consiste la misericordia, en eso consiste el perdón. El perdón consiste en que tú te equivocas y el Señor te perdona y te da la oportunidad de hacerlo de nuevo. No en que, como te has equivocado muchas veces en lo mismo, pues mira, lo que hasta ahora era un pecado, a partir de ahora va a ser una virtud. Pues no, el pecado es un pecado, ya está. Entonces Jesús le dice, vete y en adelante no peques más porque no te voy a condenar, porque además siempre pensamos que eso del pecado pues es una cosa muy grave que te llevará a condenarte. No, no, pecado es una debilidad que tenemos los seres humanos, que muchas veces, pues eso, fallamos ante la tentación, caemos en la tentación, hacemos las cosas mal y ante eso, pues lo que tenemos que hacer es pedir perdón, aceptar ese perdón, tener ese propósito de la enmienda e intentar hacerlo de nuevo bien, como es debido. Y por eso hoy le pedimos al Señor, primero que reconozcamos que hemos pecado, porque como hoy en día parece que nada es pecado, la palabra es curioso. La palabra pecado, por un lado, eh, hay personas que piensan que ya es una palabra que ha pasado de moda y que ya, bueno, eso de pecado no es nada, como mucho, pues algo es, no sé, un error. Pero aún así, incluso decir, hay gente que piensa que, bueno, pues lo que he hecho, hecho está, y ya está, no hay por qué arrepentirse de lo que ya pasó, porque forma parte del pasado. No, no, un pecado es un pecado y hay que arrepentirse de ese pecado, y hay que hacer ese propósito de hacerlo mejor, y hay que hacer ese esfuerzo de cambiar, porque si no, no vas a crecer. Si no, te vas a convertir como los fariseos, que pensaban, estaban convencidos de que no cometían pecados, de que no hacían nada mal, de que todo era perfecto en ellos. Y por eso Jesús nunca pudo hacer nada con ellos. Y por eso Jesús se enfrentaba tanto con ellos, porque eran personas que no estaban dispuestas a cambiar, a convertirse, a ser de otra manera. Si nosotros reconocemos que sí, que realmente que somos pecadores, ya tenemos el primer punto. Segundo, reconocer que el Señor nos puede perdonar.
Tercero, pedirle perdón. A él, y también en otros momentos que tenemos que pedirle perdón a la persona a la que hemos ofendido o a la que hemos hecho daño. Y después también darnos cuenta de que cuando alguien nos haga daño a nosotros, pues también le tenemos que perdonar. Que eso no significa decir que lo que ha hecho mal está bien. Lo que significa es esto está mal, pero te lo perdono y te doy la oportunidad de que cambies. Porque Jesús lo que decía es que hay que intentar sanar a los enfermos. Y él mismo decía que no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Se refería precisamente a los escribas y fariseos que pensaban que no necesitaban convertirse, y a los que Jesús se acercaba, por eso, era a los pecadores. No con intención de aplaudir lo que estaban haciendo mal, sino con intención de convertir su corazón. Y así vemos a Mateo, a Zaqueo, a tantas personas, a María Magdalena, a tantas personas que habían sido pecadores y que transforman su vida y la cambian en contacto con Jesús y pasan a ser personas de otra manera, que viven de otro modo, personas nuevas, personas más libres, porque la fe nos hace más libres. Lo veíamos precisamente ayer que tuvimos confirmaciones aquí en Zuera, que por eso, por cierto, el mensaje de hoy es un poquito más tarde, me ha pillado el toro. Tuvimos aquí confirmaciones y les hablamos de eso de los chavales. La fe no te ata, la fe te hace libre, porque te libera, para empezar, de ti mismo, de tu limitación, de tu pecado, de aquello que te ata en tu corazón. Y le pedimos precisamente a Jesús que eso, que nos haga más libres, que nos dé un corazón grande como el suyo, ya que aprendamos a vivir con un corazón realmente abierto. Y que cuando nosotros nos equivoquemos, pidamos perdón. Que cuando alguien se equivoca y nos haga daño, le perdonemos. Y que sobre todo no vayamos juzgando por ahí como si nosotros nunca nos hubiéramos equivocado, como si nunca hubiéramos pecado, porque sí lo hemos hecho. Yo que soy conductor, muchas veces me doy cuenta de que a veces pues, me equivoco y hago cosas que no hago bien en el volante, no sé. A lo mejor un ceda el paso mal hecho, un sitio donde no sé si me puedo meter o no, y de pronto la gente te pega unos pitidos con el coche, pi, pi, pi. Este hombre no se ha equivocado nunca, nunca ha tenido un error como yo. Bueno, pues yo espero que conmigo tengan comprensión. De la misma manera, si ahora yo voy por la carretera y veo a alguien hacer algo que a mí me parece incorrecto, pues también tengo que decir, igual se ha equivocado. Igual resulta que se ha despistado, como me ha pasado a mí a veces. Pues vamos a pedirle al Señor que dejemos que sea Él quien juzgue, que nosotros intentemos cada día hacer las cosas bien y que cada día tengamos ese espíritu, primero, de conversión personal y segundo, de ayudar a las personas a que se conviertan y darles la oportunidad de empezar de nuevo. Que el Señor nos lo conceda, que así sea.